por la gluconeogénesis va a dar lugar a glucosa. Esto es un costo muy, esta reacción es muy costosa para las células, ¿verdad? Porque consume 6 moléculas de ATP. Pero es necesario, ¿verdad? Para que el músculo pueda seguir funcionando. Pero ¿qué pasa si el ciclo de Cori, ¿verdad? No le da tiempo, durante este proceso no le da tiempo captar lactato, ¿verdad? Porque el ejercicio sigue siendo muy intenso. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces en el músculo? Si no le da tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucedería? La fatiga muscular. ¿Entiendes? Lo que se conoce como fatiga muscular por la presencia de lactato en el músculo. ¿Sí? Entonces, el ciclo de Cori es una estrategia para mantener la producción de energía en el músculo, ¿verdad? Evitar la acumulación excesiva de lactato y redistribuir el metabolismo entre tejidos. ¿Entendieron el ciclo de Cori, que es muy importante? Ahora, si hay oxígeno en el citoplasma, ¿verdad? Va a ocurrir el proceso de respiración celular, donde esto ocurre en las células eucariotas, en la matriz mitocondrial, en los procariotas ocurre en el citoplasma, no requiere la presencia de oxígeno en las reacciones químicas, pero sí la presencia de oxígeno, ¿verdad?, en el citoplasma, y el sustrato va a ser las 2 moléculas de piruvato, que provienen ¿de dónde? Esas 2 moléculas de piruvato. ¿De dónde provienen estas 2 moléculas de piruvato? De la glucólisis, ¿sí? Estas 2 moléculas de piruvato provienen de la glucólisis que se cubrió en el citoplasma, y como producto final vamos a tener 2 moléculas de acetil-CoA, 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de NADH, ¿verdad?, que se van a incorporar a la cadena respiratoria o transportadora de electrones, ¿sí?, para producir ATP. Bueno, ¿qué pasa? La primera etapa consiste de la respiración celular en la segunda etapa, que diga, es la descarboxilación y oxidación del piruvato. Este piruvato, ¿verdad?, en presencia de oxígeno, va a entrar a la mitocondria y va a descarboxilarse por acción de la piruvato deshidrogenasa. Mírenlo aquí. Pierde su grupo carboxilo y se libera en forma de dióxido de carbono. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Y por otra parte, esta molécula, ¿verdad?, de 2 carbonos, porque se queda como una molécula de 2 carbonos, se va a oxidar. Ocurre la oxidación del piruvato, donde le transfiere sus electrones al NAD, dando lugar a NADH más H más. ¿Sí? Entonces, el grupo acetil resultante se va a unir a la coenzima A, dando lugar al acetil-CoA, que es el sustrato, ¿verdad?, para que se dé el ciclo de Krebs. ¿Entendieron eso? Porque ahora todo está relacionado. Estamos ya en la respiración celular. ¿No entendieron? Valeria, ¿entendiste? Que te veo con cara como que no entendiste nada. Necesitamos el acetil-CoA para que se dé el ciclo de Krebs. Si no, no se da. ¿Entendieron eso ahí? No quiero que borrarlo de book, pero es así. En la clase de hoy es pura química. Puras reacciones químicas para la respiración celular y obtener el ATP. ¿Paulina, entendiste? Sí. Bien. Una vez, ¿verdad?, que tenemos el acetil-CoA, viene la tercera etapa, ¿verdad?, de la respiración
nuclear, ¿verdad? Mientras que los procariotas en el citoplasma no requieren oxígeno, ¿verdad? Durante todas estas reacciones químicas, su sustrato, ¿verdad? Van a ser las dos moléculas de acetil-CoA que se produjeron, ¿verdad? Por la descarboxilación y oxidación de las dos moléculas de piruvato. Y su producto final, por cada acetil-CoA, se va a generar una molécula de GTP, que es el equivalente al ATP, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? El ciclo de Krebs es un proceso anfibólico, que significa que lo mismo pueden ocurrir reacciones catabólicas que anabólicas. ¿Sí? Es decir, de degradación y de síntesis de compuestos. Brevemente, tampoco quiero dibujarlos de mucha información, pero es necesario para que sepan de dónde vienen entonces estas moléculas que ustedes ven acá, ¿verdad? La acetil-CoA, ¿verdad? Tiene 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y se va a unir por un proceso de condensación al oxalocetato, que tiene 4 átomos de carbono, y por acción de la citrato sintasa va a dar lugar al citrato, ¿sí? Que tiene 6 moléculas, dando lugar entonces a una molécula con 6 átomos de carbono, porque se condensan estas 2 moléculas. ¿Sí? ¿Me siguen? Ámbar, ¿estás atendiendo? A partir de aquí, ¿verdad? Va a ocurrir un proceso de oxidación y descarboxilación del carbono, donde por acción de la aconitasa, ¿verdad? El citrato se va a isomerar a isocitrato, ¿sí? Isómero significa que tiene el mismo número de átomos de carbono. ¿Ven? Se mantiene el mismo número de átomos de carbono entre el citrato y el isocitrato. Pero por acción de la isocitrato de deshidrogenasa va a ocurrir el proceso de descarboxilación del carbono, ¿verdad? Liberándose una molécula de CO2 y dando lugar al NADH. ¿Sí? Súper importante para la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Esta molécula reducida. Posteriormente, esta molécula que se forma denominada alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Con 5 átomos de carbono, porque ocurrió un proceso de descarboxilación, vuelve a ocurrir el mismo proceso a través de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿verdad? Donde se descarboxila nuevamente a succinil-CoA, liberándose una molécula de CO2 y formándose la segunda molécula de NADH. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Profe, GTP es lo mismo que ATP. Son equivalentes. Lo que cambia es la base de nitrogenada. Este es guanidín trifosfato y este es adenosin trifosfato. Pero son equivalentes, son moléculas energéticas. ¿Sí? Después, por acción de la succinil-CoA sintasa, este succinil-CoA va a dar lugar al succinato, que por acción de la succinato de deshidrogenasa va a dar lugar, por oxidación, ¿verdad?, a fumarato, se oxida a fumarato, ¿ven? Pierde una molécula, va a dar lugar al fumarato, se oxida, dando lugar entonces al FADH. Aquí no ocurre un proceso de descarboxilación, solo de oxidación, ¿sí? Posteriormente, la fumarasa hidrata al fumarato, dando lugar al malato para regenerar de nuevo el oxalocetato y continuar entonces el ciclo de Krebs. ¿Sí? Tampoco tienen que saberse las enzimas, pero sí los productos que se generan. ¿Los que salen ahí? Sí. Por cada acetil-CoA se produce esto. Entonces,
son 2 moléculas de acetil-CoA, ¿verdad? Por cada glucosa, significa que se genera el doble de esto, ¿verdad? Es decir, se repite el ciclo 2 veces por cada molécula de glucosa que entra a la mitocondria en forma de piruvato. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo sé que es un poco complicado porque son muchas reacciones químicas y es un poco también a lo mejor hasta pesado. ¿Katia? ¿Hasta ahí me siguieron? Cristóbal. ¿Qué no entendiste? No te quedes con duda, ¿eh? Son muchas fórmulas químicas. Sí, la clase lo advertí, es mucha fórmula química, mucha. Y se puede imaginar que cuando yo en mi carrera di bioquímica, había que aprender el ciclo de Krebs completo. Ustedes por lo menos no tienen ni que aprenderse las enzimas. Pero lo importante, Cristóbal, que tienes que llevar es el sustrato del ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y para qué ocurre? Es decir, el ciclo de Krebs no produce ATP directamente, es decir, solamente una sola molécula de ATP, pero lo importante es que produce estas moléculas, ¿verdad? Que van a estar cargadas de electrones. Y van a llegar a la cadena transportadora de electrones en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Eso es lo importante. Bien. Estamos en la cuarta etapa, ¿verdad? De la respiración celular, donde, ¿verdad? Entra la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones que está ubicada acá en la membrana interna o crestas mitocondriales, como ustedes quieran llamarla. ¿Y en qué consiste? Va a ser el paso de electrones, ¿verdad? Por un sistema, por una serie de complejos proteicos ubicados acá, como ustedes ven acá. Estos son los complejos proteicos, ¿sí? Va a llegar entonces estas moléculas, ¿verdad? Del ciclo de Krebs, estas moléculas transportadoras de electrones, y se van a incorporar acá a estos complejos y va a ocurrir una transferencia de electrones por todos estos complejos, provocando un gradiente de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? No lo ven todavía. Y estos electrones van a tener como aceptor final el oxígeno, que se va a unir a dos moléculas de protones y va a dar lugar al agua. ¿Sí? En los eucariotas, este proceso ocurre en las crestas mitocondriales y en los procariotas en la membrana celular. Su sustrato va a ser el NADH y el FADH2, ¿verdad? Que provienen del ciclo de Krebs, y el oxígeno. Y el producto final va a ser el agua más el gradiente de protones. Vamos a verlo más claro en esta diapositiva para que lo entiendan. El NADH son 5 complejos, ¿verdad? La cadena transportadora de electrones los conforman 5 complejos. Aquí no está el quinto, porque el quinto es la ATP sintasa, que la veremos después, y está formado por 5 complejos y 2 transportadores móviles. ¿Sí? El primero es el complejo NADH deshidrogenasa, al cual se va a unir el NADH, ¿verdad? Y se va a oxidar, dando lugar al NAD más H más, ¿verdad? Este complejo va a aceptar los electrones de NADH y va a bombear los protones hacia el espacio intermembrana. ¿No lo ven? ¿No lo ven acá en la cadena respiratoria? Ya estamos acá en la cadena respiratoria. ¿Lo ven acá? Ya. Entonces, esos electrones, el complejo 2 también va a aceptar, llamado succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Va a recibir los electrones provenientes
de FADH2, ¿verdad? La otra molécula que se produjo durante el ciclo de Krebs, que también se va a oxidar y sus electrones, ¿verdad? También se van a incorporar a la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, durante este proceso, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Los electrones se van transfiriendo por esta serie de complejos, ¿sí? Donde hasta acá, hasta llegar al complejo 4, es decir, estos electrones que tienen energía, se va liberando energía cada vez que van pasando por estos complejos transportadores móviles, y esa energía es utilizada para crear un gradiente de protones, ¿verdad?, hacia el espacio intermembrana. Los complejos que bombean protones hacia el espacio intermembrana va a ser el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué se da el bombeo de protones? ¿Por qué se da el bombeo de protones en el espacio intermembrana? ¿Por qué se da el bombeo de protones? ¿Qué traen estas moléculas? ¿Qué traen la H y qué traen la H2? ¿Cómo que agua? No, el agua es el producto final. Cuando no. Esto, ¿qué traen? Electrones. Electrones cargados de energía. ¿Entiendes? Por eso les dije, esto es lo importante que te tienen que llevar del ciclo de Krebs. Estas moléculas que traen electrones, ¿verdad?, cargados de energía, y esa energía, ¿verdad?, se transfiere y va disminuyendo evidentemente gradualmente por todos estos complejos y transportadores móviles hasta llegar acá, al complejo 4, ¿sí?, donde el aceptor final de electrones es el oxígeno, que se une entonces al protón y da lugar al agua. Pero, ¿por qué se hace, aparte de los electrones, qué traen estas moléculas? Esa energía liberada, ¿verdad?, por estos electrones es usada para entonces bombear estos protones hacia el espacio intermembrana. ¿Entienden? ¿Qué traen? ¿Y qué más? Traen los electrones, traen los protones. Son moléculas reducidas. Aquí ocurren, esta cadena transportadora de electrones, ocurren muchas reacciones de oxidación, reducción. Traen los electrones y traen los protones. Entonces se genera un gradiente de protones hacia el espacio intermembrana. Todo esto que ustedes ven acá se va acumulando. ¿Sí? Aquí evidentemente, ¿verdad?, el complejo 1, le repito, recibe los electrones de NADH, ¿verdad?, y bombea protones. Después le sigue el complejo 2, que recibe los electrones de FADH2. Este es un transportador móvil, que es la coenzima Q, que entonces lleva estos electrones, ¿verdad?, al complejo 3. ¿Sí? Y después tenemos el citocromo C con el complejo 4, donde el citocromo C lleva entonces los electrones hacia el complejo 4. Y por último, ¿verdad?, se transfieren los electrones al oxígeno. En eso consiste la cadena transportadora de electrones. Pero este gradiente de protones generados es muy importante, ya verán por qué, para producir el ATP. O sea que aparte de agua produce ATP. No, aquí todavía no están produciendo el ATP. Lo importante acá es la energía que se libera por el transporte de estos electrones, que se
utiliza para el bombeo de protones, creándose entonces un gradiente electroquímico. ¿Sí? Es decir, la membrana, el espacio intermembrana va a estar cargada de protones. ¿Sí? Y como va a estar cargada de protones, ¿verdad? Este es el espacio intermembrana y esta es la matriz. ¿Qué ustedes creen que van a hacer esos protones? Bueno, se van a quedar ahí. ¿Qué necesitan? Regresar a la matriz, ¿verdad? Van a regresar a la matriz mitocondrial. ¿Y por dónde van a regresar a la matriz mitocondrial? Porque se crea un gradiente electroquímico, ¿verdad? Porque va a haber mayor concentración en el espacio intermembrana y menor concentración, ¿verdad?, en la matriz. Y entonces van a volverse por la ATP sintasa, que es el complejo 5. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Quién entendió? ¿Quién entendiste, Cristóbal? ¿Y tú y a él? ¿No entendí que tú entiendas? ¿Cuál es el final? Lo de H a la matriz mitocondrial. Como que lo que más hace los cuartos para funcionar para la matriz mitocondrial. Ya. Se genera, ¿verdad? Hay mayor concentración de protones acá en el espacio intermembrana, ¿verdad? Y aquí entonces se va a quedar menos concentrado. Y entonces por el gradiente electroquímico, ¿verdad? ¿Dónde se va? Por el gradiente químico se va de mayor concentración a menor concentración, ¿verdad? Y por el gradiente eléctrico, ¿verdad? Porque si entonces esto en el espacio intermembrana se quedaría cargado de ¿qué? Se quedaría cargado de que si esto se llena de protones, este espacio se quedaría cargado de qué? Porque acuérdense que el espacio intermembrana funciona como el ciclosol. ¿Se quedaría cargado de qué? Eléctricamente. Si esto está lleno de protones. A ver. Es decir, lo voy a hacer de otra manera. Aquí está más concentrado, ¿verdad? Y aquí va a estar menos concentrado, por lo tanto los protones van a tender a regresar a la matriz mitocondrial por la concentración. Pero también van a tender a regresar por su gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí la membrana está cargada ¿qué? Negativamente y esto es positivo. Ellos son positivos y entonces les favorece el gradiente electroquímico, tanto eléctrico como químico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, viene la última etapa de la respiración celular, que es la fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa, que es el quinto complejo, que está ubicado también en las crestas mitocondriales, es decir, en la membrana interna. Entonces, a través de aquí, ¿verdad?, lleva los protones hacia la matriz generando ATP. ¿Sí? Se produce esta reacción adenosin fosfato más fosfato orgánico, dando lugar al ATP. En los procariontes ocurre en la membrana celular y el sustrato evidentemente va a ser los protones y el adenosin difosfato más el fosfato orgánico. Y el producto final va a ser el ATP. ¿En qué consiste la fosforilación oxidativa? El gradiente de protones generado, ¿verdad?, impulsa a la enzima ATP sintasa para producir ATP. Aproximadamente se producen 2,5 moléculas de ATP por cada NADH y 1,5 moléculas de ATP por cada FADH2. ¿Sí? Pero, ¿cómo ocurre esto? Vamos a ver primero la estructura de la ATP sintasa, porque eso depende de lo que hace. La ATP sintasa es una molécula conservada evolutivamente, está presente tanto en los cloroplastas como en las bacterias y en todas las mitocondrias. ¿Sí? Es una proteína de gran tamaño formada por muchas subunidades, como ustedes ven acá,
y está constituida por 3 partes. La primera parte se denomina F1, que es una esfera de 90 astros, que es donde se catalizan las reacciones de síntesis de ATP, que está compuesta por muchas unidades. La región 2 es llamada la región F0, ¿verdad? Que es un pedúnculo o canal de membrana que está incrustado ahí en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y presenta una base hidrófoba que se ancla en la membrana y mantiene estable este complejo enzimático, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Con la llegada de los protones, ¿verdad? Porque se devuelven hacia la matriz mitocondrial. Con la llegada de los protones, esta región que está aquí, F0, gira, sufre un giro mecánico, ¿verdad? Con la llegada de los protones, y hace entonces que la región F1, que está hacia la matriz mitocondrial, sufre un cambio conformacional, haciendo que se una entonces el ADP con el fosfato y dando lugar entonces al ATP. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Con la llegada de los protones, esta región F0 gira. Y esa rotación mecánica entonces genera la energía para que entonces en la región F1 sufra cambios conformacionales, obligando entonces a que ocurra la reacción de adenosina y fosfato más fosfato inorgánico, dando lugar a ATP. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Quién entendió? ¿Gael? ¿Entendiste? ¿Qué no entendieron ahí? Es que se utiliza, se utiliza la energía, ¿entiendes? La energía proveniente de ese gradiente de protones se utiliza, ¿verdad? Cuando entra por acá, por el complejo 5, por la ATP sintasa, para producir ese giro en la región F0. Ese gradiente de protones es necesario para producir ese cambio conformacional en la molécula. Se utiliza esa energía. Paulina. Entendí más o menos. Entendí más o menos. ¿Qué parte no entendieron? En la parte de la rotación. Sí, rota. Cuando llegan los electrones, pasan muchos electrones, no es que pasen uno, pasan muchos electrones. Todos los electrones van a pasar por ahí, ocurriendo entonces ese giro, ¿ves? Por esa energía que traen ellos. Integrando entonces la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, podemos ver, ¿verdad?, que los electrones, ¿verdad?, se van transfiriendo por estos complejos y estos transportadores móviles, ¿verdad?, hasta llegar acá al complejo 4, donde el aceptor final es el oxígeno, que se va a unir al protón para formar la molécula de agua, ¿sí? Y esta energía liberada por los electrones es aprovechada, ¿verdad?, para bombear protones hacia el espacio intermembrana y crear entonces un gradiente de protones que van a entrar, que van a entrar de nuevo por el complejo 5, ¿verdad?, se van a devolver hacia la matriz mitocondrial. Se quieren devolver hacia la matriz mitocondrial y esa energía proveniente de los protones es utilizada, ¿verdad?, por la región F0 para girar y provocar entonces un cambio conformacional en la región F1
y puede ocurrir entonces la reacción de adenosín difosfato más fosfato dando lugar al ATP. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde ocurre la mayor producción de ATP? La etapa. ¿En qué etapa ocurre la mayor producción de ATP? En la fosforilación oxidativa, ¿verdad? ¿Dónde ocurre la fermentación? Otra persona que no sea Ariel. ¿Dónde ocurre la fermentación? Porque todos ustedes tienen que hacer el examen. No solo Ariel. ¿Dónde ocurre la fermentación? ¿Eh? ¿En qué lugar ocurre la fermentación? La fermentación ocurre en la mitocondria. Buena pregunta. ¿Ocurre en la mitocondria la fermentación? En la ruta sin oxígeno de la glicolición. ¿Eh? En la ruta sin oxígeno de la glicolición. Algo así. ¿Y dónde ocurre la fermentación? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar de la célula ocurre la fermentación? En la mitocondria. La fermentación ocurre en la mitocondria, ¿tú crees, Ángel? En citoplasma. En el citoplasma. La fermentación ocurre en el citoplasma. ¿Sí? En la mitocondria, ¿qué ocurre? El proceso de qué? En la mitocondria, ¿qué ocurre? La glicólisis. Esto va a la prueba. ¿Qué ocurre en la mitocondria? La respiración celular. El 26 de mayo. ¿Dónde ocurre la oxidación del piruvato? La oxidación del piruvato, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la oxidación del piruvato? No lo noté. ¿En qué parte de la célula ocurre la oxidación del piruvato? ¿El citoplasma? ¿En el citoplasma, tú crees? En la matriz mitocondrial, el piruvato, ¿verdad? Si se oxida, entonces porque entró a la mitocondria, ¿verdad? Y es la segunda etapa, la oxidación del piruvato, ¿verdad? La segunda etapa de la respiración celular, ¿sí? ¿Qué pasa si la célula se queda sin oxígeno? ¿Qué pasa si la célula se queda sin oxígeno? Primero, ¿qué pasa si la célula se queda sin oxígeno con la mitocondria? Se muere. Si la célula se queda sin oxígeno, se muere. ¿Qué puede ocurrir si la célula se queda sin oxígeno? La fermentación, pero ¿y qué otra cosa pudiese pasar si no hay oxígeno? Con la mitocondria. ¿No se da qué? Si no tiene oxígeno, ¿qué es lo que no se da? ¿Qué no ocurre si no hay presencia de oxígeno? No se da la cadena transportadora de electrones, no ocurre. Y entonces la célula se tiene que auxiliar entonces de qué? De la fermentación, porque no hay oxígeno, ¿verdad? Para entonces producir ¿qué? ¿Qué se produce con la fermentación? Que es lo más importante. Que la fermentación no es producir lactato, no es lo más importante. Ni etanol ni dióxido de carbono, que es lo más importante de la fermentación. Para la
es nada. Eso es lo más importante para la célula. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la glicólisis pueda continuar y producir, ¿verdad? ATP, aunque sea pequeñas moléculas de ATP, ¿verdad? Que se producen ¿cuántas moléculas de ATP por la glicólisis? 2. ¿Verdad? Se producen 2 moléculas de ATP para que la célula entonces pueda continuar, a seguir, ¿verdad? Eso es lo que tienen que, no tanto las reacciones químicas, sino lo que implica, ¿verdad? Cada cosa. ¿Dónde ocurre la fermentación? ¿Dónde ocurre la respiración celular? Cada etapa de la respiración celular. Eso es lo que se tiene que llevar. En la próxima clase veremos la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es otra manera también de la célula obtener energía.